Historia: la traición en mi propia casa. Mi nombre es Laura, tengo 33 años y vivo en Tláhuac, al sur de la Ciudad de México. Siempre creí que mi vida era sencilla y tranquila, sin grandes lujos pero con mucha estabilidad. Crecí en una familia humilde, donde nos enseñaron que la familia es lo más importante, el refugio al que siempre podías volver, sin importar lo que pasara. Por eso, jamás en mi vida imaginé que la peor traición que viviría vendría de mi propia hermana. Todo comenzó hace 3 años, cuando mi hermana menor, Brenda, vino a vivir a nuestra casa. Yo llevaba 8 años casada con Arturo, un hombre trabajador, amable, y hasta donde yo creía, completamente dedicado a nuestra relación. Arturo y yo nunca habíamos tenido hijos, no porque no quisiéramos, sino porque las cosas simplemente no se daban. A pesar de eso, siempre nos apoyamos mutuamente y teníamos un matrimonio sólido. O al menos eso pensaba. Brenda, en cambio, había tenido una vida complicada. 10 años menor que yo, siempre fue la más rebelde de la familia. Desde que era adolescente, se encontró en problemas, malas amistades, relaciones tóxicas, trabajos inestables. Mi mamá siempre me pidió que la cuidara. Eres la mayor, Laura, ayúdala. Tú sabes lo que es estar sola, me dijo. Y como siempre he sido una persona que busca proteger a los suyos, lo hice. Cuando Brenda llegó a nuestra casa, estaba destrozada. Había terminado con su novio de años, un tipo violento y manipulador que la había dejado endeudada y sin rumbo. Recuerdo cómo llegó con sus pocas cosas en una maleta vieja, llorando como si el mundo se le hubiera venido encima. Arturo fue quien insistió en que la recibiera. Es tu hermana, Laura. Aquí tiene un lugar. Que se quede el tiempo que necesito, me dijo con ese tono firme que siempre usaba para convencerme. Yo, como siempre, acepté. Era mi hermana, y aunque sabíamos que Brenda podía ser un poco difícil, ¿cómo iba a dejarla sola en la calle? Al principio, todo fue normal. Brenda pasaba mucho tiempo encerrada en su cuarto, llorando, viendo televisión o durmiendo. Arturo y yo tratábamos de darle su espacio, pero también la animábamos a salir adelante. Le ayudamos a buscar trabajo, le presté algo de dinero para que pudiera pagar sus deudas, y poco a poco parecía estar mejorando. Lo que no sabía era que, mientras yo trataba de ayudarla a levantarse, Brenda estaba cavando un pozo para hundirme. Al principio, todos fueron cosas pequeñas. Notaba que Brenda y Arturo se llevaban bien, lo cual me daba gusto porque, al final, vivíamos juntos y era importante que hubiera armonía. Arturo era amable con ella, le ofrecía consejos y hasta le conseguía contactos para trabajos. Pensé que estaba siendo un buen cuñado, y que eso ayudaba a Brenda a sentirse parte de algo. Pero después de unos meses, empecé a notar cosas raras. Por ejemplo, Brenda empezó a arreglarse más. No era algo extraño por sí mismo, pero lo que me inquietaba era que siempre parecía hacerlo cuando Arturo estaba en casa. Se ponía vestidos ajustados, usaba perfume caro, uno que yo no le había visto antes, y siempre encontraba una excusa para estar cerca de él. ¿Te sirve algo, cuñado?, le dijo, sonriendo de una manera que no terminaba de gustarme. Cuando Arturo estaba en el sillón viendo el fútbol, Brenda se sentaba a su lado. A veces, incluso demasiado cerca, al punto de que yo me sentía incómoda. Pero trataba de no pensar mal. Era mi hermana, y estaba segura de que jamás cruzaría esa línea. Arturo también era mi esposo, un hombre en quien confiaba completamente. Con el tiempo, pequeños esos detalles empezaron a crecer. Una noche, Arturo llegó tarde del trabajo. Yo estaba cansada y me quedé dormida antes de que llegara, pero cuando desperté en la madrugada, noté que no estaba en la cama. Bajé al primer piso y lo encontré en la sala hablando con Brenda. Estaban sentados uno frente al otro, y aunque intentaron disimular, ambos parecían nerviosos. ¿Qué hacen aquí a esta hora?, pregunté, tratando de sonar tranquila. Nada, Laura, solo platicábamos. Arturo me estaba dando unos consejos, respondió Brenda con una sonrisa que no me convenció. No dije nada, pero desde ese momento, comencé a observar más. Arturo siempre había sido un hombre atento, pero ahora parecía demasiado pendiente de Brenda. Si necesitaba algo, él era el primero en ofrecer ayuda. Si salíamos juntos, Brenda siempre encontraba una manera de quedarse a solas con él, ya fuera para pedirle que la llevara a algún lado o que le comprara algo. Un día, revisando mis cosas, me di cuenta de que me faltaba algo, un collar que Arturo me había regalado por nuestro aniversario.
Busqué por todos lados, convencida de que lo había perdido, pero no aparecía. Hasta que, un par de días después, vi a Brenda usándolo. ¿De dónde sacaste ese collar?, le preguntó directamente. Oh, pensé que era de mamá. Estaba en tu cuarto y me gustó, respondió con toda la naturalidad del mundo. Le pedí que me lo devolviera y lo hizo, pero algo en su actitud me dejó intranquila. No era el hecho de que se hubiera llevado el collar, sino la manera en que me miraba. Era como si estuviera retándome, como si supiera algo que yo no. Poco a poco, mi desconfianza creció. Había noches en que Arturo llegaba tarde y no podía explicarme dónde había estado. Decía que el trabajo lo tenía ocupado, pero su actitud evasiva me hacía dudar. Una vez, revisé su teléfono mientras dormía, algo que nunca antes había hecho. Lo que encontré me dejó helada: mensajes de Brenda. No eran mensajes explícitos, pero había algo en el tono que no me gustó. Frases como, gracias por escucharme, eres el único que me entiende, o ¿no te gustaría que las cosas fueran diferentes?, eran suficientes para hacerme sentir que algo no estaba bien. Confronté a Arturo esa misma noche. ¿Qué significan estos mensajes con Brenda?, le preguntó, enseñándole el teléfono. Arturo se puso pálido. Laura, no es lo que piensas. Brenda solo está pasando por un momento difícil, y trato de apoyarla. Es tu hermana, ¿cómo podría hacer algo así? Quise creerle. Quise pensar que estaba exagerando, que todo estaba en mi cabeza. Pero no podía ignorar la forma en que mi intuición me gritaba que algo estaba mal. Unas semanas después, la bomba explotó. Estaba limpiando la casa cuando encontré un recibo de un motel en el bolsillo de la chaqueta de Arturo. El recibo estaba fechado el día que él me dijo que se quedaría trabajando hasta tarde. Mi corazón se detuvo. Sentí como si el piso se me hubiera movido. No había dudas de lo que significaba. Esa noche, esperé a que Arturo llegara a casa y lo enfrenté. Mostrándole el recibo, le exigí que me dijera la verdad. ¿Qué es esto, Arturo? ¿Con quién estuviste? Él trató de negarlo al principio, pero finalmente admitió lo que yo ya sospechaba. Fue Brenda, dijo, con la voz temblando. Mi mundo se vino abajo. Mi propia hermana y mi marido. Las dos personas en quienes más confiaba en mí habían traicionado de la peor manera posible. Brenda no lo empresarial cuando la confronté. De hecho, me retó. Siempre he tenido todo, Laura. ¿Por qué no puedo tener algo yo? Arturo está conmigo porque tú no sabes cuidarlo. Esas palabras me rompieron por completo. No solo había perdido a mi esposo, sino también a mi hermana. Pero no iba a permitir que se salieran con la suya. Les pedí que se fuera de mi casa esa misma noche. Arturo trató de disculparse, pero ya no había nada que decir. Brenda se fue sin mirar atrás, como si no hubiera hecho nada malo. Han pasado meses desde entonces, y aunque ha sido difícil, estoy reconstruyendo mi vida. La traición duele, pero no me define. Ahora entiendo que a veces, incluso las personas más cercanas pueden ser las que más daño te hacen. Pero también sé que soy más fuerte de lo que pensaba. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte a nuestro canal. Comparte tus propias experiencias, porque juntos podemos superar cualquier adversidad.